Ambient Occlusion es una técnica para estimar cuánta luz alcanza la superficie. En esencia, simula cuán expuesto está cada punto de luz circundante basándose en la geometría cercana. Para entender este Ambient Occlusion de una forma un poco más intuitiva, quiero empezar explicando el por qué se requiere esta técnica, cuándo se usó por primera vez y cómo se desarrolló. De este modo entenderemos los fundamentos sobre esta y muchas otras técnicas de computación de gráficos. La representación realista de la luz en contenido multimedia es indispensable ya que afecta directamente a la inmersión de los espectadores en la historia. Películas de animación como Toy Story ilustran esta evolución de las técnicas de renderizado basándose en las físicas, PBR, para mejorar el realismo y atractivo hacia el espectador. Incluso los juegos estilizados no están libres de este requisito de respetar el comportamiento de la luz de forma realista. ¡Ven aquí! Levita. No puedo. Por supuesto, pueden tomarse algunas licencias creativas, pero si una luz no ilumina el entorno, nuestro cerebro va a lanzar algunas alertas que pueden sacarte de la inmersión. Es por eso que algunas reglas son constantes para el contenido multimedia atractivo. En concreto, hay que respetar las propiedades de la luz, color, intensidad y espectro, y la interacción de la luz, iluminación global, oclusión ambiental, transparencia, cáusticas, entre otros. Acabamos de ver por qué es importante respetar el comportamiento real de la luz. Ahora debemos entender cómo se comporta la luz. De momento nos centraremos en el fenómeno de iluminación global. La iluminación global se refiere a la propiedad de la luz de rebotar por las superficies alcanzando objetos que no están expuestos directamente a la fuente de luz. Llamaremos Global Illumination a la colección de técnicas que se emplean para simular esta característica de la luz. Calcular todos los rebotes de la luz que llega a cada punto de la superficie es caro, pero proporciona muy buenos resultados. Para estos cálculos utilizaremos algoritmos de rastreo de rutas y trazado de rayos. Estos algoritmos simulan por completo la iluminación global, proporcionan oclusión de una forma fidedigna, sin implementar procesos adicionales. Por supuesto, la oclusión puede exagerarse en postproducción, si hay una visión artística que lo requiere. Estas técnicas son tan realistas porque usan geometría y texturas para calcular la luz tras un cierto número de iteraciones. Nos referiremos a estas iteraciones como bounces, el número de veces que la luz rebota en una superficie y cambia de dirección. Algunos de los motores de renderizado que emplean técnicas de Global Illumination son Ray Tracing Renderers como Arnold, V-Ray, Mental Ray, o Path Tracing Renderers como Cycles, LuxCore, Octane, entre otros. Como ya he dicho, estas técnicas requieren mucho tiempo de procesado, de unos segundos a varios días en casos extremos, como las películas de Toy Story. Así que, ¿cómo podemos obtener imágenes realistas sin esperar horas para cada fotograma? Para simplificar o falsificar Global Illumination, podemos añadir múltiples luces alrededor de los objetos, adivinando el color y la intensidad de la luz que debería llegar a esa superficie. Con esta estrategia nos evitamos calcular todos los rebotes, solo debemos calcular la luz que llega desde cada bombilla. Se pueden intuir los problemas que introduce esta técnica, sin embargo, es algo muy utilizado por su gran simpleza y capacidades artísticas. Con buenas técnicas de sombras puedes calcular las oclusiones y preservar el realismo. En la práctica, para ejecutar gráficos en tiempo real, la solución a la que se ha llegado es mucho más elegante. En lugar de colocar grupos de luces, generaremos una imagen que las reemplace. Estas imágenes se conocen como Environment Textures, Cube Maps, HDRI, Spherical Map, cada una con sus propias características. En este vídeo asumiremos que son todas iguales. Para calcular Global Illumination con técnicas de trazado de rayos, como hemos visto antes, emplearemos estas imágenes asumiendo que cada píxel es una luz virtual situada muy lejos. La superficie de nuestros modelos recibirá luz de todas las direcciones que no estén ocluidas. Para hacer esto en tiempo real con técnicas de Image Based Lighting, emplearemos texturas que contienen cierta información precalculada. Proyectando estas imágenes en la superficie, obtenemos un material que calcula la iluminación global. Sin entrar en muchos detalles, para Image Based Lighting se emplean las siguientes texturas: Environment Texture, Irradiation Texture y Object Texture. La limitación de Image Based Lighting es que no contempla la oclusión de la luz con la geometría. Esto es lo que estamos intentando solucionar con Ambient Occlusion.
Este es un ejemplo simple, pero se puede conseguir resultados muy interesantes cuando se emplean correctamente con múltiples texturas para controlar roughness, metalness y normals. Resumiendo, el renderizado más realista es mediante el trazado de rayos y el path tracing. Las técnicas en tiempo real requieren simplificaciones de iluminación global, generalmente técnicas de iluminación basadas en imágenes. Estas simplificaciones tienen limitaciones que debemos superar. Genial, ya hemos visto cómo se comporta la luz, cómo simular Global Illumination en un entorno virtual y cómo simplificarlo para aplicaciones que requieren tiempo real. Sin embargo, seguramente has notado que la solución con Image Baselining deja mucho que desear y es muy poco realista. En gran parte, esto se debe a que mi implementación es muy simple para ilustrar sus defectos. Me gustaría decir que por fin vamos a hablar de Ambient Occlusion, pero todavía tenemos que ver un último concepto. Lo primero que debemos entender es que la luz tiene comportamientos diferentes dependiendo del material. Tenemos desde objetos completamente especulares, como algunos minerales o los espejos, y objetos completamente difusos como rocas. Por supuesto, lo normal es tener una mezcla de ambos componentes. Ningún material en este mundo solo tiene uno de ellos, aunque visualmente no se perciba la diferencia. Si te preguntas qué tiene que ver esta propiedad de los materiales con Ambient Occlusion, lo cierto es que mucho. Dado que Ambient Occlusion se creó con intención de calcular la luz que llega a un punto en la superficie, es indispensable saber a qué componente le debemos sustraer la luz por oclusión. A este modelo de dos componentes lo llamaremos Bidirectional Reflection Distribution Function, BRDF, y lo definimos como la suma de dos componentes, diffuse y specular. Y con este modelo matemático ya estamos listos para hablar de Ambient Occlusion. La oclusión ambiental apareció por primera vez en la industria del cine durante la producción de Pearl Harbor. En este caso, se utilizó para almacenar la cantidad de luz ambiental que alcanzaba la superficie de los aviones, especialmente en zonas complejas como juntas y remaches. El resultado fue un sombreado mucho más creíble y, lo más importante, sin recurrir a una simulación completa de iluminación global. Habían conseguido acelerar los tiempos de renderizado de una forma abismal. Por fin era posible emplear Image Baselining en producciones de Hollywood. Curiosamente, esta idea no era completamente nueva. Unos años antes, una técnica muy similar ya se había utilizado en Cruise Control, donde se aplicaba para determinar la intensidad de los reflejos en cada ventana. Si te interesa profundizar en el origen histórico de estas técnicas, puedes encontrar más información en las referencias de la descripción. En este contexto, Industrial Light and Magic desarrolló dos técnicas distintas, Ambient Occlusion y Reflection Occlusion. ¿Por qué dos? La respuesta está en algo que ya conocemos. Los materiales no reflejan la luz de una sola forma. Recordemos que un material suele estar compuesto por dos componentes principales, uno difuso y otro especular. Si queremos calcular cuánta luz llega realmente a un punto de la superficie, tenemos que evaluarlo por separado para cada uno de estos componentes. No toda la luz que se bloquea afecta igual a la parte difusa que a la especular. Y de esta distinción nace, precisamente, Ambient Occlusion y Reflection Occlusion. En la siguiente parte vamos a ver cómo se define formalmente la oclusión ambiental y por qué, a pesar de ser una aproximación, sigue siendo una de las herramientas más importantes en gráficos por computadora. Vamos a empezar hablando de la oclusión de reflexión o Reflection Occlusion. Para empezar necesitamos calcular el vector que va desde el punto de la superficie hasta la cámara. Este vector lo definimos como la posición de la cámara menos la posición de la superficie. A partir de este vector y de la normal de la superficie, podemos calcular el vector de reflexión. Este vector nos indica hacia dónde se refleja la luz desde ese punto, como si la superficie fuera un espejo perfecto. Una vez tenemos el vector de reflexión, podemos definir la oclusión de reflexión en el punto P. En esta fórmula, V es una función de visibilidad. Esta función nos dice si esa dirección está bloqueada. Aquí entra en juego un parámetro muy importante, epsilon. Este valor define hasta qué distancia buscamos colisiones. Si epsilon es demasiado pequeña, puede ocurrir que no detectemos ninguna pared, aunque el objeto esté dentro de una habitación cerrada. En ese caso, el sistema pensará que el punto está expuesto al cielo, lo cual sería incorrecto. En las imágenes puedes ver cómo se generan estos vectores y cómo se detectan las colisiones. Las flechas representan precisamente los vectores de reflexión que acabamos de calcular. Una limitación muy importante de este método es que no refleja realmente los objetos que bloquean el rayo. En lugar de eso, simplemente oscurece el fragmento.
Para muchos casos esto es suficiente, visualmente funciona bastante bien y es barato comparado con simulaciones completas, pero no es físicamente correcto. Otro punto clave es que esta técnica depende de la perspectiva. Como usamos la posición de la cámara para calcular el vector de reflexión, el resultado cambia cuando movemos la cámara. Eso significa que o bien recalculamos la oclusión en cada fotograma o horneamos previamente si sabemos dónde se posicionará la cámara. Lo mismo con la geometría. Si los objetos se mueven por la escena libremente, algo completamente normal en los juegos, tendremos que recalcular Reflection Occlusion. En los motores basados en Path Tracing, como Cycles, normalmente podemos definir cuántos rebotes de luz queremos simular. Cuanto más rebotes permitimos, más realistas son las reflexiones, pero requieren más tiempo de renderizado. Estos métodos sí calculan reflexiones reales, pero pueden tardar minutos u horas por imagen. Aunque este método parece sencillo y potente, tiene un problema muy importante: el coste computacional. Lanzar rayos para cada píxel y cada frame es caro, especialmente en tiempo real. Por eso, durante muchos años, no se han utilizado de forma generalizada en videojuegos. Sin embargo, con la llegada del Ray Tracing en tiempo real, cada vez estamos más cerca de poder generar mapas de reflexión precisos en tiempo real, y en muchos casos, estas ideas han servido como base para las técnicas modernas. Por fin hemos llegado al punto central de este vídeo. Ahora estamos en el lado difuso de la fórmula, es decir, en el componente difuso del modelo de iluminación. La oclusión ambiental o ambient occlusion es una técnica de renderizado que se utiliza para estimar cuánta luz ambiental llega a un punto de la superficie. En esencia, simula qué tan expuesto está cada punto a la luz que lo rodea, teniendo en cuenta la geometría cercana. La oclusión ambiental sigue el mismo principio que la oclusión de reflexión, pero con una diferencia clave. En lugar de comprobar una sola dirección como hacíamos con los reflejos, ahora tenemos que evaluar todas las direcciones desde las que puede llegar luz al punto en la superficie. Esto se debe al comportamiento fundamental de los materiales difusos. Mientras que las superficies especulares reflejan la luz en una sola dirección, como un espejo, los materiales lambertianos o perfectamente difusos reciben luz desde cualquier dirección y la dispersan uniformemente. Por eso, para calcular correctamente la oclusión ambiental, necesitamos muestrear todo el hemisferio de direcciones posibles. En el mundo real, los rayos de luz suelen ser bloqueados por objetos. Esto ocurre de forma natural y genera sombras suaves en esquinas, pliegues y zonas donde los objetos están muy cerca unos de otros. Este efecto es lo que la oclusión ambiental intenta aproximar. Es importante aclarar que la oclusión ambiental no es físicamente exacta. Se trata de una aproximación artística diseñada para mejorar la percepción de profundidad y las relaciones espaciales, sin tener que simular toda la iluminación global. Como vemos en el ejemplo, aplicar ambient occlusion hace que las formas se perciban mucho mejor. La función ambient occlusion suele tomar valores entre 0 y 1 sobre la superficie. Indica cuánta luz está llegando a cada punto. Además, es independiente del punto de vista, no depende de la cámara, solo de la geometría. Por eso, mientras la geometría no cambie, puedes precalcularla y almacenarla en una textura. En videojuegos, normalmente solo se hornea la oclusión local del propio objeto. Así, aunque el objeto se mueva por la escena, el mapa de ambient occlusion sigue siendo válido, aunque no tenga en cuenta otros objetos cercanos. Vamos a comprobar ahora 3 enfoques: iluminación basada en imágenes, iluminación basada en imágenes con ambient occlusion y path tracing. En este ejemplo, el modelo debería tener una sombra debajo del sombrero y también oscurecer su oreja derecha. La oclusión ambiental se encarga principalmente de las sombras de contacto. No calcula sombras direccionales de fuentes lejanas como una ventana, solo simula el sombreado causado por la geometría cercana. Por eso, al compararlo con path tracing, vemos que faltan muchas sombras proyectadas. Para aproximarnos al resultado del path tracing, necesitamos combinar iluminación global, oclusión ambiental y sombras físicas. Estamos simplificando el cálculo a cambio de perder algo de calidad visual. Si la oclusión de reflexión ya era costosa, calcular rayos en todo un hemisferio para cada punto sería imposible en tiempo real. Por eso usamos aproximaciones de Monte Carlo. En lugar de evaluar infinitas direcciones, solo tomamos unas pocas muestras aleatorias. Con esto en mente, obtenemos la siguiente fórmula, donde P es el punto de la superficie que estamos evaluando, N es la normal en ese punto, omega es una dirección dentro del hemisferio, la cual estamos evaluando en este momento, V es la función de visibilidad que vale 1 si la dirección está ocluida y 0 si está libre, y el producto entre N y omega representa el peso lambertiano.
dando más importancia a las direcciones cercanas a la normal. Podemos ir todavía más lejos y calcular los llamados bend normals. Estos representan la dirección media desde la que llega la luz sin estar bloqueada, lo cual nos permite colorear los fragmentos según la dirección dominante de la luz ambiental. Esta es la idea básica detrás de la oclusión ambiental y algunas mejoras que se le pueden añadir. La combinación de Ambient Occlusion y Reflection Occlusion con técnicas de iluminación basadas en imágenes es una buena base para simplificar modelos de PBR o Physical Based Rendering. Podemos resumirlo así. Sin embargo, estas técnicas tienen un alto coste computacional y varias limitaciones, como la dificultad para usarlas con geometría dinámica. Por eso, surgieron los métodos de oclusión ambiental en tiempo real, que sacrifican precisión a cambio de velocidad. Este vídeo ya se ha hecho bastante largo, así que voy a dejar aquí la explicación básica. Con un poco de suerte, en futuros vídeos hablaré sobre técnicas modernas de Ambient Occlusion en tiempo real. Por ahora, esto es todo. Si quieres aprender a implementar oclusión ambiental desde cero, te dejaré algunos enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo.